Voy a ser mínimamente infidente. Les voy a contar que hace un tiempo, que parece muy remoto, pero no es tan remoto, me tomaba un café con Fernán Altuve. Y claro, Fernán había estado, a quien le agradecemos su presencia esta noche. Bueno, o sea, Fernán Altuve pues, es un hombre que se mueve en muchos círculos e incluso había tenido pues, una experiencia en algún momento de asesoría jurídica con el caso de Brecht. Y en ese momento se acababa de firmar, me parece, el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y me dijo algo así, estoy parafraseando, ¿no? Se van a abrir las puertas del infierno. No sabes las consecuencias que van a... Y yo no es que fuera escéptico, pero yo creo que ni el propio Altuve sabía hasta dónde podíamos llegar. Y realmente uno no sabe si procesar esta situación, Fernán, como una suerte de profilaxis que nos lleve a un mejor país, o realmente estamos llegando a un punto en el cual no vas a saber cómo parar. Si es por la población, es meter a la cárcel a todo el mundo, y acabamos de escuchar al Tucán Bedoya decir, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a un borrón y cuenta nueva? ¿No? Decía él seguramente con buena intención, viendo que la clase política del país está completamente comprometida y desarmada, pero pareciera muy tarde para eso. ¿Usted se imaginaba que íbamos a llegar a este punto cuando conversábamos hace... Sí, y por eso te lo comenté a ti y a otros colegas tuyos que me han estado siempre consultando, y yo obviamente con las discreciones del caso les he adelantado más o menos las impresiones de lo que yo pensaba que iba a saberse, o más o menos por dónde iban a ir las cosas. Lo cierto es que la empresa Odebrecht tuvo 32 estudios de abogados hasta que me consultó a mí, y a partir de que vino mi consulta, ellos han empezado a colaborar. Por lo tanto, más o menos podía entender qué es lo que podía en la colaboración salir, y eso que ha habido un momento en que se detuvo la colaboración y después ha vuelto a iniciarse con información mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lamentablemente ante esta situación, cuando se decide la colaboración directa y firme de la empresa, los políticos peruanos, comenzando por el presidente Kuczynski en ese momento, e involucrando a todos los que pudieran estar relacionados, no tuvieron ni la conciencia ni la voluntad de enfrentar el problema de una manera seria. Lo que han es o tratado de poner el tema de costado o a ver si me alcanza. Y yo creo que eso es lo que ha terminado pasando. Y los ha terminado revolcando como una ola. Ese es el caso de Kuczynski, que evidentemente incluso uno dice cómo se presentó Kuczynski a la presidencia, si tenía en el patio de atrás las asesorías del señor pues, Sepúlveda, que iban a complicarlo tremendamente, como eventualmente ocurrió. Pero igualmente sorprendente es el caso de Fuerza Popular, pues, porque claro, con ese capital político, con ese poder... Todos. ¿Qué le pasó a qué? Pero lo de Keiko Fujimori es especialmente llamativo, porque uno dice, ella no es... Claro, evidentemente ella dijo, campaña política no va a haber problema, nunca ha habido problema en el Perú y no tiene por qué tocarme. A ver, el punto es el siguiente, y yo creo que la confianza en su entorno de asesoría es, tú eres la única que no ha tenido capacidad de decisión política. Así es. Por lo tanto, no tenías nada que transar u ofrecer. Así es, y ese es el discurso que han repetido los parlamentarios de Fuerza Popular cuando se les ha hablado. Y tiene dentro del contexto del conflicto un sentido y una lógica. El problema es que el escándalo de corrupción no está distinguiendo por el desencanto, la ira, el fastidio, la incomodidad de la gente, no está distinguiendo mayores grados de participación o menores grados de participación. Lo que está señalando es, ¿conciliaste o no conciliaste? Y ese es el punto que yo señalaba cuando decía, si tú no has aclarado o dicho o expresado como pudo hacer el presidente Kuczynski y decir, oigan señores, yo he tenido una relación, como infinidad de trabajadores han trabajado para la empresa, pero no he tenido un acto de corrupción. O sea, quien no transparentó, anunció e informó, quien no hizo lo que dicen los norteamericanos, disclosure, ¿no? O sea, quien no transparenta, informa, sino que está esperando que el problema me llegue y a ver qué respondo, entonces deja de actuar y se convierte en un objeto. Pero ahora mismo la estrategia del fujimorismo va por el lado, lo hemos visto ayer con la confesión, vamos a decirlo así, de la admisión de los señores Yoshiyama, de decir, sobre todo de Humberto Abanto, ¿no?, que representa a Jaime Yoshiyama, decir sí, hubo pitufeo,
pero acá les queremos dejar en claro que aquí no hubo aportes de Odebrecht. Y es muy difícil poder pretender que se crea que no hubo el aporte de Odebrecht. Yo no sé si es mucho, si es poco, si es, en fin, es $1 millón, $1.200.000, pero entonces siguen en esa línea. No, siguen en la línea de no hacer el disclosure, no decir, bueno, pues sí, se aceptó porque las campañas acá se manejaban así y aceptamos la plata. No. Es que el problema, vuelvo, es acepto cuando me atrapas. No acepto lo que ha ocurrido cuando se descubre el problema, sino cuando me atrapas, cuando me involucras, cuando ya no queda más remedio que reconocer ante la fuerza de los hechos. Ese punto, si en el mes de enero del año pasado, año 2017, enero, febrero, cuando aparece la primera señal evidente de que esto es una colaboración en el extranjero y que no hay duda de que se va a saber todo, que es lo que yo te dije, se va a saber todo. Entonces, tarde o temprano, es mejor que yo agarre y diga, oiga, sí señor, yo trabajé, no he tenido participación en esto y todo lo demás, porque cuando no lo anuncias, ya la duda, solo la duda, envenena toda tu situación. No deberíamos volver, ¿no?, a, digamos, invocar a la clase política a decir la verdad. Veía, revisando, el señor Arsenio Oré, abogado, usted hablando de los 32 estudios de abogados, qué sé yo. El señor Arsenio Oré en un momento reconoce al medio en el que trabajo que él asesoró a Jorge Barata, pero bueno, él dice que no fue una asesoría, no, o sea, que fue previa a la colaboración y que el estudio que le solicita Barata es ver si los aportes a campaña eran legales o no. El doctor Oré responde que la evaluación que ellos le dijeron fue, no, son legales. Los aportes subrepticios, ¿no?, son legales. Evidentemente vemos que ahora el Poder Judicial considera otra cosa. Pero luego el señor Oré asesora a Keiko Fujimori. Entonces, ¿cómo Keiko Fujimori nos puede decir que no ha recibido plata de Odebrecht si su abogado es el que le sustentó a Jorge Barata la supuesta legalidad de los aportes de campaña? O sea, ¿en qué momento ya vas a sencillamente a decir, sí, pues ya, esto fue así? Porque claro, me dices, están esperando a que te atrapen. Bueno, ya los atraparon, pero aún así no están reconociendo el aporte de Odebrecht. ¿La justicia no podría ser de repente más benigna si se reconoce ese aporte o ya no estamos en esa situación? El problema está en que la justicia, así quisiera ser benigna, está contra la calle. O sea, el desánimo, el fastidio, la incomodidad, la ira ciudadana por este problema es inmensa. Eso no se puede ni calcular. O sea, eso realmente... Los quieren a todos presos. La gente está satisfecha cuando ve que meten a una persona presa, aun si la detención puede ser injusta. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero la gente ya no quiere oír. Y no quiere oír porque han permitido el embalse. Es decir, que lo que se pudo solucionar con una verdad, hoy día ni con 10 verdades se puede solucionar. Tú dices, llega muy tarde el borrón y cuenta nueva. Lo que pasa es que lo que la gente puede hacer es perdonarte, pero quien pide perdón. Disculparte, pero quien pide disculpas. Omitir a quien dice la verdad. Lo dije en varios programas cuando no se quería escuchar, porque hubo, y tú te acordarás, ha habido casi un año donde intereses, grandes intereses empresariales y grandes intereses políticos, lo que querían era que no se tocara el tema. Vamos a ser claros, y la culpa era de los brasileros, que habían venido desde el extranjero, esto era un tema importado, aquí todos eran santos y buenos, no se habían portado mal y nadie quería escuchar. Y yo lo he dicho en varios medios de comunicación, digan la verdad, digan lo que ha pasado, sinceren las cosas. Ese es el punto. Entonces ahora, cuando vienes y dices la verdad, bueno, sí, mira, ¿sabes qué cosa? Ya agarraste esto, ya. Sí, entonces claro. la gente no siente que le has dicho la verdad. La gente siente que te atrapó y ahí sí reconoces. En muchos casos, o sea, no estoy diciendo solamente Fuerza Popular, el señor Kuczynski. Bueno, mañana García va a declarar. Y el señor Toledo, o sea, Bueno, y hay una indignación. Y además, lamentablemente, y ahí sí hay un desequilibrio, hay punición en unos lados y impunidad en otros. O sea, lamentablemente el Poder Judicial o no tiene los mecanismos o no ha encontrado la fórmula para tratar de ser lo más equitativo con todos. Hay prófugos, que es impresionante que estén prófugos, ¿no es cierto? El caso de Toledo es el más acreditado. A ver,
¿no? O sea, pero hay tres señores que están prófugos y que la gente está indignada. El señor Toledo, el señor Salazar y el señor Inostroza. Están prófugos. Curiosamente, los tres tienen algo que ver con el Poder Judicial y con la Corte Suprema. Porque los Supremos entraron con el señor Toledo, el señor Salazar ha sido broker del Poder Judicial y el señor Inostroza ha estado con ellos ahí. Pero resulta que esos se fugaron, se escaparon y no aparecieron. Pero resulta pues que hay en otros casos donde por esta falta de equilibrio, donde todos podrían estar con detención o con limitación de derechos o con comparecencia, entonces otros les cae todo el peso de la ley. Pesos diferenciados. Gracias, Fernán, por si nos ha terminado el Gracias. tiempo. Podríamos hablar muchísimo más, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.